Bueno, bon dia, benvinguts a tothom. Moltes gràcies per assistir, que amb motiu d'aquesta Diada de Sant Jordi hem volgut convidar a Jorge Ramiro Pérez Suárez, autor del llibre Las Crónicas de Henry. Jorge es profesor de la Universidad Europea de Madrid y se ha ofrecido a venir aquí a presentarnos su libro, donde trata diferentes conceptos de criminología y de dogmática penal. Jorge es licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, es abogado reconocido en el ICANN desde 2003 y en la Law Society of Scotland desde 2006. Además, realiza actividades como docente en la Universidad de Huddersfield y en Edimburgo. Además, ha estudiado el máster en Criminología y Justicia Criminal en 2007 y ha impartido diferentes clases en Edimburgo también. Realiza tareas como docente, como hemos dicho, de grado en Derecho y de Criminología y Seguridad en la Universidad Europea de Madrid y está realizando ahora mismo su doctorado sobre el ciberdelito en la Universidad de Huddersfield. Espero que os guste su presentación y os animo a que adquiráis su libro y os lo leáis, que es muy interesante. Muchas gracias. Te paso el turno. Hola, bon dia, moltes gràcies per la seva invitació. Estic molt il·lusionat d'estar així amb els meus amics de Barcelona, de Catalunya. Moltes gràcies. El dia del llibre, el meu nom és Jordi, el meu sant. I aquesta m'agrada, Bueno, yo, si me lo permitís, no me voy a sentar, ¿vale? Me gusta más presentar las cosas de una manera un poco más activa. Tengo un exalumno mío aquí que puede dar fe de ello. Me lo he encontrado, ¿no? Tú llegas a dar la presentación en Barcelona y te encuentras con antiguos alumnos de primero. Parece que hay como algo cósmico en todo ello. Bien, muchas gracias también por la presentación. ¿Queréis que necesito el micrófono o lo podemos...? Mejor. ¿Mejor micrófono? Sí, vale. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, como han comentado anteriormente, a pesar de ser abogado colegiado y también estar abogado colegiado en España y en Escocia, me dedico esencialmente a la criminología. Todo esto viene de mi máster de la University of Edinburgh y sobre todo de mi doctorado con la University of Huddersfield. Más o menos he sacrificado un poquito mi vertiente más jurídica, se está acoplando. Vale. He sacrificado un poco mi vertiente más jurídica para dedicarme a la vertiente más criminológica, esencialmente del estudio de la teoría, de la criminología teórica, la seguridad pública y la criminología aplicada. Centro mi tesis en ciberdelito, pero no os preocupéis que si queréis un día me invitáis a dar una charla sobre ciberdelito y secuestramos otra clase y ya lo solucionamos, incluso secuestramos dos y ya lo petamos, lo tiramos, ¿vale? Entonces, lo que he venido hoy, día del libro, día de mi santo, no me habéis regalado nada, no voy a decir que sois rancios porque no lo sois, pero he venido a hablar de mi libro, básicamente. Todo esto gracias a la invitación de David, que como sabéis está muy involucrado en todas las asociaciones, luchando por el futuro de los criminólogos, que supongo que todos vosotros estáis estudiando criminología, y yo comparto la ilusión que vosotros sentís por la criminología, porque del mismo modo que la sentís vosotros, yo la siento. Yo entiendo la necesidad de la criminología, tal vez por mi formación anglófona. En el Reino Unido la criminología es muy importante, es muy reconocida, es parte de la prevención. Tenemos criminólogos en ayuntamientos, criminólogos en entidades locales, trabajo multiagencia, etcétera, etcétera, y esto va a llegar, ¿vale? Estuve hace una semana en Murcia, en el CICUM, no sé si alguno de vosotros estuvo, fue increíble, fue un foro de intercambio increíble, y lo que más me llamó la atención fue la ilusión de los estudiantes de criminología, que muchas veces se veían frustrados porque no encontraban salidas o porque veían como que la criminología parecía muy interesante, pero no sabían para qué les iba a ayudar, y sin embargo ellos seguían intentando aprender más y más y más y más. Por lo tanto, mi consejo de momento es no desesperéis,
disfrutar del grado porque es realmente enriquecedor e interesante. Entonces ahora ya vamos un poquito a lo que es la presentación. Hace un mes publiqué un libro que se titula Las crónicas de Enric. Si pulsas... ¿Ves? Es que os he hecho una presentación interactiva, una cosa muy chula. ¿Vale? Las crónicas de Enric. Ya os voy a explicar en qué consiste el libro, cuál es la finalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis mis datos de contacto. ¿Vale? Este soy yo. El muñequito soy yo, es igual, ¿vale? Y cualquier cosa, si queréis compartir vuestras expectativas, si queréis comentar, si queréis seguir en Twitter, si queréis comentar el libro, si queréis pedirme por favor que jamás vuelva a acercarme a esta universidad a un radio de 200 metros a unos kilómetros, eso mejor con el juez, pero bueno, podéis tratarlo también, podéis escribirme y charlaremos. Bien, la idea de las crónicas de Enric surge porque, como todos sabemos, los grados están adaptados a estamos adaptando los grados a lo que es el espacio europeo de educación superior. ¿Y qué es el espacio europeo de educación superior? Exactamente Bolonia. ¿Vale? Ya, te partes la caja, ¿no? Dices, oh, ha puesto Bolonia, ha puesto una boloniesa. No es la metáfora visual más inteligente, pero disculpadme, chicos, es lo único que se me ocurrió en ese momento. ¿En qué consiste Bolonia? Bolonia o el espacio europeo de educación superior. En enseñanza a través de competencias. Permitidme, por favor, que me mueva un poquito por la diapositiva. Bien. Bolonia cambia el paradigma educativo en el que muchos de nosotros nos hemos visto sumergidos durante unos años, donde lo que primaban eran los objetivos de conocimiento, el saber, el terminar primero quiere saber esto, lo otro, tales conceptos, etcétera, etcétera, y se enfatiza más el desarrollo de competencias como habilidades, como saber hacer, pero además de competencias, no solamente relativas al conocimiento de la criminología, etcétera, etcétera, sino en muchos casos se trata de transmitir competencias transversales aplicables a todas las áreas del conocimiento o incluso valores en muchos casos. Nosotros fomentamos mucho la educación en valores. ¿Qué tipo de competencias tratamos de desarrollar en Bolonia, los que trabajamos en grado, por lo menos en mis clases? Esencialmente, trabajo en equipo es una competencia clave. El día de mañana todos vosotros vais a ser parte de un equipo inter o multidisciplinar. Tendréis que trabajar con otras personas, tenéis que aprender a trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es complicado, es enriquecedor, pero es complicado. Otras competencias pueden ser el liderazgo, la capacidad de análisis, muy importante para el criminólogo, el pensamiento crítico. No tenemos que asimilar todos los conocimientos que nos ofrezca la televisión de manera gratuita, tenemos que ser capaces, sobre todo los criminólogos, de ver la realidad que nos rodea, analizarla y criticarla, siempre desde la idea de la teoría criminológica, ¿vale? Pensamiento crítico, pensamiento creativo. La creatividad es importantísima, sin creatividad no vamos a ninguna parte. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿vale? Típica frase que la pones en Facebook y te ponen me gusta, ¿vale? Y fotos de Pablo Coelho también con frases y cosas de esas. Bien, ¿qué es lo que requiere Bolonia? Bolonia, obviamente, requiere nuevas metodologías, requiere metodologías más interactivas y requiere una enseñanza más proactiva. Dicen muchos estudiosos que el profesor se convierte más en un facilitador, en un catalizador de las competencias del alumno y no tanto en un transmisor de puros conocimientos. Por lo tanto, las metodologías interactivas que estaba mencionando, cuando yo comencé a trabajar en esto de la criminología, yo pensé, yo quiero enseñar de otra manera, yo quiero utilizar unas metodologías distintas. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer que el alumno vea la teoría criminológica es muy abstracta, muy
sé, no te quedan, hay cosas que son muy inaprensibles, etcétera, etcétera. Pues por lo tanto, intenté presentarla de una manera distinta. Y para ello se me ocurrió recurrir a la metodología interactiva del método del caso. A mí me gusta mucho la literatura. Hoy es un día muy interesante para hablar de esto y es el día del libro, al fin y al cabo, y mi santo, como ya he mencionado. Entonces, se me ocurrió desarrollar la enseñanza a través de casos, método del caso. Casos siempre acompañados de una serie de preguntas que el alumno tenía que resolver. A lo mejor realizar un informe criminológico, realizar un ensayo, responder a unas preguntas, un trabajo final integrador, preparar un trabajo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los casos, al final, intenté, para hacerlos un poco más atractivos, o por mi gusto por la literatura, o porque a veces se me va mucho, no lo sé, ¿vale? Las tres respuestas son correctas. Presentar un libro con casos prácticos más del tipo cuento, del tipo distinto, más novela negra, más llamativos, etcétera, 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 y así es como surge el libro. Fui escribiendo muchísimos casos prácticos, hasta que ya, tanto para el derecho penal como para la criminología, como casi todas las asignaturas que imparto, hasta que llegó un momento que alcanzaba una masa crítica y dije, tengo un mogollón de casos que incluso a veces ya coinciden los personajes, hay como una continuidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo recopilo todo en un libro? ¿Y por qué no trato de exportar mi manera de dar clase o mis metodologías, ver cómo si realmente funcionarían en otras universidades, o cómo tratar de acercar esta visión muy mía de la criminología a los demás, hacerla a lo mejor más atractiva, sobre todo jugar con la fascinación que sentimos muchos por la novela, por el género negro, por la literatura detectivesca, etcétera, etcétera, fomentar también la lectura entre los estudiantes, y todo esto mezclado, también la ilusión de publicar un libro, que eso siempre es mi primer libro, ¿vale? Siempre es algo muy enriquecedor. Esperemos que en breve se acabe la primera edición, corregir algunos errores tipográficos para la segunda y dejarlo todo limpito y ya listo, ¿vale? Una de mis ilusiones sería que compartir el libro con todos los estudiantes de la criminología, o incluso no simplemente para que estudiéis, porque también hay muchos comentarios teóricos, sino también para que os ayude a repasar, o incluso a las personas que no tienen conocimientos de criminología, pues para que les sirva como un primer acercamiento a la... ¿Te estoy mareando? Vale. Es que me muevo mucho, hay gente que cuando viene a mis clases quema calorías, ¿vale? O sea, que tener cuidado, es que estéis en fase de volumen porque vamos mal, ¿vale? Entonces, vamos a pasar un poquito ahora a... Bueno, vamos a pasar un poquito a hablar de... Pues ya os he comentado que esta es la portada del libro. El libro se titula Las crónicas de Enric. ¿Por qué? Bueno, pues porque sale Enric, ¿vale? Los criminólogos lo hemos deducido de una manera empírica. No es el único protagonista, es uno de los protagonistas. Los casos versan sobre diferentes personajes. Uno de ellos es Enric, ahora hablaremos de él, hablaremos qué representa desde el punto de vista de la teoría criminológica, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos de todo. Tenemos Enric, el boxeador catalán con problemas de autocontrol. Es uno de los personajes que aparecen en varios relatos, muy relacionados con... ¿Tú hiciste los casos de...? Sí, ¿no? Los casos de Enric conmigo en... No se acuerda, pero sí. Te digo, claro, sí, me encantaba, al final... se casa, ¿no? No se casa al final. Bueno, Enric, el boxeador catalán con problemas de autocontrol, es uno de los personajes y nos va a servir para explicar diferentes teorías criminológicas, diferentes conceptos. Van a aparecer también muchas ideas relativas a la victimización, a la violencia de género, la incapacidad de Enric de controlar sus emociones, su relación con su pareja, que genera
un círculo de victimización donde discutiremos sobre la idea de víctima-autor, víctima-participante, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos otros personajes como Barry, el policía del futuro, ¿vale? También incluso hay hasta partes partes futuristas. Es curioso, ¿vale? Esta es una sorpresa. Tenemos también, hablamos en muchos casos de la enfermedad mental. Tenemos varios personajes como Ismael Bukowski, el psicópata vigoréxico, o Gladys Milady, la actriz de Culebrones y Vida de Famosos. Tenemos también los relatos del lobisomé de Vigo, el licántropo caníbal de Vigo, que... sí, también, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que quedaba con mujeres por Facebook para practicar ritos. Hicisteis el perfil, efectivamente. Ellos hicieron conmigo... esto no está preparado, pero me ha venido genial que tenga un alumno que ha hecho estos casos, ¿no? Ha sido como providencia. ¿Era el 10 o el 20% lo que habíamos quedado? 15. Los chavales salen listos, tú les das competencias ya negociar, venga, fiesta. Entonces, por ejemplo, se os pedirá que hagáis el informe del lobisomé de Vigo, el licántropo caníbal que quedaba con mujeres para devorarlas en rituales. Es decir, hay un montón de acercamientos a diferentes teorías criminológicas. Tenemos unos personajes que participan en el reality show Vaya Playa. Básicamente son 6 flipadetes que participan en el reality show que transcurre en Benidorm, ¿vale? Ya lo habéis pillado. Es Benidorm, que me gusta mucho. Parte de mi familia es de ahí, entonces he dicho que vamos a sacar también Benidorm. También tenemos un montón de casos diversos, casos relativos a rituales, casos que investiga el policía londinense Ignatius Valentine. Así también aparece el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay de todo un poco. Yo sí que os invitaría a leerlo, porque bueno, al fin y al cabo se supone que yo estar aquí es para invitaros a leerlo, pero creo que os podría gustar. He hecho ¿cómo se llama esto? Que está ahora muy de moda, donde la gente hace... ¿qué? Macramé, ¿qué has dicho? No, que lo he intuido, pensaba que era el Harlem Shake. No, pero Harlem Shake ahora. ¿Quieres que nos hagamos un Harlem Shake ahora? Sois muy duros aquí, ¿eh? Pero gracias por la... ¿Habéis hecho uno aquí? No, Se hizo uno, ¿no? Y el típico, el lip dab, no sé qué, la gente como también, eso era muy... En la web me hicieron uno, los chavales, quedó muy bien. No, en lugar de hacer un book trailer, que a veces a la gente se le pida muchísimo con los book trailers, porque parece como que ponen música hiperominosa de estas, en plan alguna clásica tipo Carmina Burana, que además ya no tiene derecho de autor, entonces es muy socorrida, algo así. Entonces tú estás viendo el book trailer y estás todo emocionado pensando que te vas a leer un libro que es más apoteósico que El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces yo he hecho una presentación sobre la historia de Enric y Sara, que repito, son los protagonistas de a lo mejor uno o dos relatos. Como la tecnología es muy importante, pero en este caso es traicionera, vamos a ver si podemos ver el vídeo. Este es mi book trailer, ¿vale? Mientras se carga, a ver si no sé, que se carga un poquito. Vamos a hacer la típica conversación para llegar a silencios incómodos, ¿no? ¿Qué tal? Queda el libro bien, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis la presentación de Las Crónicas de Enric, o mi pseudo book trailer a los dibujos animados. Mi nombre es Enric Llorenç Puig, nací en Barcelona. Soy entrenador de boxeo y siempre supe que acabaría en la cárcel. Toda mi vida ha sido una espiral constante de violencia. Me paso las noches en discotecas y en fiestas. Las mañanas entrenando en el gimnasio.
Fiestas, discotecas, drogas y más fiestas. Esta es mi vida, y esta es la historia de cómo la violencia me destruyó. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo me enamoré, de cómo sufrí y de cómo asesiné al hombre al que amaba. Vale, para que... la musiquita se me queda pegada, No revelamos nada de la historia, pero bueno, para que... Me está haciendo mucha gracia, me estaba comentando, tío, es un rico total, ¿no? Porque se había leído los casos, no sé, siempre había descrito al personaje, pero nunca le habíamos visto, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis un pequeño tráiler, ¿vale? De algunas de las historias del libro, la relación entre Enric y Sara. Y hoy es el día del libro, me dicen, oído cocina, ¿vale? Por lo tanto, esta presentación intenté que fuese algo distinto y que aunase de algún modo la idea de literatura y criminología. Si me acerco aquí, bueno, entonces, para ello traté de describir a través de dos poesías, una, la violencia que significa la vida de Enric, y otra, la relación entre Sara y Enric, ¿vale? Vamos a ver, tratar de describir la criminología a través de la poesía y la violencia y lo grotesco es algo que he intentado hacer, porque creo que de algún modo sí se puede encontrar, o difícilmente se puede tratar de contar las cosas de diferentes maneras, o por lo menos encontrar cierto lirismo incluso en lo trágico, otra vez, es ser capaz de expresarlo a través de ello, ¿vale? Os voy a explicar quién es Enric y luego os voy a explicar su relación de victimización con Sara. Los golpes de la vida, ¿vale? Un poema, me he traído, lo he escrito yo, pero vamos, te puedo decir así que me lo sé, y si me alejo mucho no lo veo. Vale, los golpes de la vida. Enric coge sus guantes y recibe los golpes de la vida. Una defensa imperfecta que huele a cuero y sudor, gotas de sangre, ríos de rubíes y alquitrán sobre los que navega sin rumbo, collar de perlas rojas en el ring, joyas forjadas en dolor que esconden tres verdades. Su pecho es de acero, su corazón no es de metal, su enemigo es el miedo. Los golpes de la vida. Enric contra el espejo, Crochet, reclamando absolución en la liturgia de la noche. Miserere me, DJ, comulgando con sacras obleas de sacerdotes químicos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es mi olvido. Estos son los golpes de la vida. Esquiva. Enric coge sus guantes y venda sus heridas. ¿Vale? Y es el día del libro, ¿por qué no tratar de representar la violencia a través de la poesía, ¿no? Es un recurso. Os he preparado otro también. Estos no aparecen en el libro, o sea que es como un poquito un regalo para vosotros, ¿vale? Para los que habéis venido, ya que habéis venido medio secuestrados, pues por lo menos, mira, por lo menos estoy aquí. Una persona que no he visto en mi vida me lee un poema de no sé qué y bueno, pues yo mientras yo qué sé, pienso en un mono dando platillos o algo así, cualquier cosa de ese estilo, ¿vale? Como aparecía en Los Simpsons, ¿no? Con la gafa de los juicios, ¿no? Me llamo la gafa de los juicios, que gato sobao joven. Bien, vamos a hablar también, vosotros que sois criminólogos, vosotros estáis estudiando victimología, vosotros conocéis perfectamente los procesos de victimización. Voy a tratar, siendo hoy el día del libro, de representar la victimización a la que es sometida en algunos casos Sara, que es la novia de Enric, pero bueno, hay muchas reflexiones sobre la victimización en el libro. En este caso, el poema se titula Muñeca. No tengas miedo, Sara, yo te cogeré de la mano, mi muñeca, y pintaré arrugas en tu rostro,
y colorearé tus ojos de rojo y negro. Mis puños son tu bozal, mi amor es la prisión a la que te he condenado, pero te pediré perdón con mentiras que huelen a alcohol. Mi princesa, te subiré al más alto trono para que sientas vértigo al contemplarme. Mi niña, yo te enseñaré los juegos en los que solo tú podrás perder. ¿Vale? Si vosotros conocéis o habéis estudiado victimología, pues en muchos casos seréis conocedores de los diferentes procesos de victimización existentes. Tal vez un criminólogo tiene que ser, eso sí que os lo digo ahora, un gran humanista. La criminología es una ciencia puramente humana, se basa en la comprensión del ser humano en toda su identidad, en su gloria y en su miseria, en lo sublime y en lo abyecto, ¿vale? Vosotros tenéis que comprender al hombre, tenéis que ser capaces de entenderlo. Yo creo que no existe ciencia más humanista que la criminología. Entender al delincuente, entender a la víctima, y eso es algo que yo siempre he intentado transmitir a mis alumnos, esa sensibilidad. Todos aquellos que, por ejemplo, quieran dedicarse o quieran opositar a las fuerzas de seguridad del Estado tendrán que enfrentarse o estar frente a personas en riesgos de exclusión social. Os vais a enfrentar a la desviación, a la marginalidad. Por lo tanto, sí que tenéis que desarrollar una sensibilidad para las víctimas, para los delincuentes. Por cierto, si alguno de vosotros tiene Twitter y tal, dadle al tema, que me encanta que la gente esté tuiteando cosillas, que no os sintáis cohibidos. Yo tampoco le he hecho nunca la peta a nadie por estar en el Facebook en mi clase, que siempre están, pero bueno. No, que es broma, que les gusta, hombre. A ver, vamos a hablar un poquito, como esto es una conversación, esto es una charla sobre criminología, voy a tratar de presentar 3 aspectos de la violencia que aparecen reflejados en el libro. Este es el libro, por cierto. Esta es la parte de promoción. ¡Ah, qué casualidad! Llevo uno de mis libros aquí para enseñároslo a todos. Editado por Dickinson. Dickinson, podéis adquirirlo, viene en la librería Dickinson, en la calle Meléndez Valdés 61 en Madrid, os ofrece pasaros por ahí. O en Casa del Libro se vende, en Amazon. He donado una copia amablemente a la biblioteca esta misma mañana. También me han dicho que, creo que aquí en la librería Atelier me parece que lo están vendiendo. Tenéis que ayudarme, chicos, tenéis que ayudarme a hacer algo distinto, ¿vale? A cambiar la forma de dar criminología. Tenemos que reventar la primera edición, ¿vale? Harry Potter, ¿qué es eso? ¿No? Todavía fui a la biblioteca. Colas ya acampadas, ¿no? La gente que se lleva los cubatas ya afuera, en plan con pósters. Llevo 3 días, callejeros, ¿no? Reportaje. Llevo 3 días haciendo cola para comprarme el libro. ¿Qué libro? No sé, se me ha olvidado, pero me lo he pasado genial, ¿no? Me he tirado aquí 3 días. Violencia. Vale. Vamos a ver qué tipos o qué representaciones de la violencia, del conflicto o de la teoría criminológica aparecen en mi libro. Disculpad, chicos, la verdad es que decir mi libro suena como un poquito, ¿no? En plan como muy autoindulgente. Y mi libro no sé qué, mi libro no sé cuál, y el artículo que he escrito no sé qué, y lo que aparece... ¿Vale? Vamos a intentar evitarlo. Vale. ¿Qué representa Enric y cómo podemos explicarlo desde la teoría o las diferentes teorías criminológicas? Bueno, pues en mis clases de teoría criminológica, lo que viene a ser introducción a la criminología 1, no sé cómo lo tienes repartido, ¿no? Teorías criminológicas 1 y 2, introducción y teoría. Vale. Mis clases serían las de introducción y las de teorías. También seguridad pública, pero seguridad pública, por ejemplo, y ética profesional la damos en inglés. Criminólogos en inglés imprescindible, ¿eh? Si tenéis las notas que las tengáis en inglés y los artículos de investigación os lo leéis en inglés porque es muy importante. Si podéis publicar en inglés, adelante. Enric representa también, por ejemplo, puede ser un poco desde un punto de vista psicológico, el ello, un ser, una persona, personaje, entidad, llamadlo como queráis, movido por las pulsiones básicas de Eros y Tánatos, la satisfacción inmediata, el puro presente.
una persona ¿qué pasa? ¿No? Muy explosivo. Ya lo decía en el vídeo, ¿no? En plan, me paso todo el día de peleas, me paso todo el día de fiesta, pim pam, tomar gasitos, para aquí para allá, etcétera, etcétera, 100 y pico de alcohol, ¿vale? Yo no consumo, yo me lo meto todo, como decía el ogro de las drogas, ¿vale? Ese vídeo lo analizamos en seguridad pública desde un punto de vista de prevención. También, ya hemos dicho, por ejemplo, sería un individuo que podría representar las pulsiones más primitivas del ser humano, casi algo absolutamente... ser muy atávico. No vamos a entrar ahora en cuestiones lombrosianas, ni en cuestiones kretschmerianas, ni nada de eso, pero bueno. También, una de las cuestiones que más me interesaba presentar desde el punto de vista del personaje es la teoría del autocontrol. Todo el mundo conoce la idea de autocontrol, de Gottfredson y Hirschi. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con el delito? El delito mola. El delito es algo que nos produce una satisfacción inmediata. Yo quiero algo... Lo de que el delito mola no lo digo yo, que estoy presentando la teoría, ¿vale? Que no se saquen malos entendidos, que no, me quiero volver esta tarde a casa, no quiero acabar en prisión, ¿vale? Se refieren, lo que nos presentan Gottfredson y Hirschi con General Theory of Crime, es la idea de que el delito produce una satisfacción inmediata. ¿Por qué? Porque es emocionante, porque es algo cortoplacista, porque es excitante, porque es fácil. Tío, imagínate, tú quieres algo y tienes que trabajar. Me tengo que comprar un coche, sí hombre, y me tengo que levantar por la mañana, y tengo que ir al trabajo, y tengo que coger el tren, y el metro es una punta, tronco, eso es insoportable. O como los chinos que los tienen que empujar ahí todas las mañanas. No, yo no trabajo. ¿Trabajar para qué? Yo lo quiero ya, mi coche, yo quiero una satisfacción inmediata. Yo quiero que esa persona que me está molestando, ¿dialogar? Sí, hombre. Me voy a enseñar a dialogar, elocuencia, ya verás. La elocuencia, ¿no? Ese tipo de cuestiones es lo que estudiaron Gottfredson y Hirschi, y lo que nos dicen es que las personas con poco autocontrol son incapaces de posponer el placer. Ellos necesitan las cosas de manera inmediata, porque el delito es algo que nos produce una satisfacción momentánea, cortoplacista. Pues nada, en lugar de posponer el placer, de decir, venga, voy a dialogar con esta persona para decirle, disculpe, señor que está en una discoteca, me está usted mirando con una cara extraña, ¿tendría usted algún... Oh, no, amable caballero, qué incómoda confusión, no miraba a usted ni a la doncella que le acompaña, grácil, sino simplemente estrábico soy, ¿vale? Entonces pues ahí ya se llega a una conclusión. No me refiero a... bueno, eso es una manera, digamos, de posponer el placer, pero lo que no tenga Gottfredson y Hirschi es que las personas que no son capaces de posponer el placer, que tienen poco autocontrol, son muy propensos al delito. ¿Eso lo habéis estudiado? Sí, ¿no? Vale. O lo estudiaréis. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues recordar, la idea es desarrollar autocontrol en los individuos. Cuanto más jóvenes sean, hay muchísimas maneras de medir el autocontrol, estudios empíricos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más jóvenes sean, los padres identificar las conductas desviadas en el menor, más o menos hasta los 8 años, y reprenderles para que aprendan que las cosas requieren un esfuerzo. Es decir, no podemos permitir que nuestros hijos quieran las cosas o la satisfacción inmediata, porque ello podría suponer abocarles a una carrera, vamos a hablar de carrera, sino a una vida de delito, por la capacidad de no lidiar con la frustración, de tener que tener las cosas de manera inmediata. Vivimos en la dictadura de la obsolescencia, al fin y al cabo. Ahora todo es inmediato, y del mismo modo que todo existe, nada permanece. Bauman puro, ¿vale? Modernidad líquida. También podemos intentar utilizar las teorías que aparecen en muchos relatos, porque acaso realmente Enric es violento, es furibundo, es exacerbado. ¿Por qué? ¿Es acaso una cuestión neurobiológica? ¿Es una cuestión de la química de su cerebro?
es una cuestión de atavismo. ¿Qué ocurre si Enric, en lugar de haber nacido en A, hubiera nacido en B? ¿Sería la misma persona? ¿Sería distinta? ¿Qué tiene más influencia? El entorno, los amigos, etcétera, etcétera, ¿vale? Partimos ahora, podemos intentar utilizar teorías eclécticas o multifactoriales que integren todas las variables. Pues ya sabéis que existen una serie de teorías criminológicas, unas más integradoras. Pues, por ejemplo, podríamos tratar de explicar muchos de los personajes atendiendo al entorno, a lo social, porque el individuo no es un ser en sí y para sí, como el Dios de Spinoza creado e increado. El individuo está en contacto con los demás, está en un entorno, en una sociedad, en un lugar. Tiene amigos, tiene familia, tiene padres, tiene ligues, unos más, otros menos, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que ahora todos diréis, eso no es un problema, yo soy de los que conozco a mucha gente. ¿Vale? Enric tiene, por ejemplo, también, ya hemos visto, puede presentarnos ciertas teorías relativas a la desviación. He intentado que sea un personaje con ciertas tendencias sadomasoquistas de disfrutar del dolor propio tanto como el dolor de los otros, aparece muchas veces referenciado en el texto, etcétera, etcétera. Y luego me gustaría, si estáis dispuestos, que participaseis conmigo, pues presentando cuestiones relativas al tratamiento, cómo podemos convertir a estos individuos en prosociales, acaso funcionaría aquí la teoría de Hershey de los lazos sociales, o la teoría de la curva de la vida. Enric no es un muchacho de 21 años, Enric es una persona de 34, debería o no debería haber desistido de su labor, sería un poquito, pues fuera el trabajo, ¿no? Bueno, aquí dice, por cierto, Brad Pitt que no dura ni 2 días en el Fight Club, Enrique. Eso habrá que verlo. ¿Cuál es la primera regla del Club de la Ducha? No hablar del Club de la Ducha, efectivamente, siempre se vulnera al final, excelente película, excelente novela, os la recomiendo a todos. Hay una lectura de las teorías sociales del conflicto fascinantes, la idea de la lucha contra el capitalismo, contra el vacío moral postmoderno. Os recomiendo encarecidamente el libro, mucho nihilismo, Bien, tenemos otros personajes, por ejemplo Juli Tocho, el protagonista del reality show Vaya Playa, en lo que hay 6 chavales que viven en Benidorm en una casa y les pasan cosas. No tiene ningún sentido el reality show, pero bueno, que el reality show tiene sentido. Y yo os prometo que no veo la televisión, es una cuestión que hace mucho tiempo decidí. Solamente cine, series y ya está. Todas las cosas que sé de la tele me llegan, y eso es cierto, en casi todos los casos, a través de Twitter o por alumnos que me comentan programas y tal. Entonces, como soy muy curioso, siempre pregunto y al final luego utilizo estas cosas para mis relatos, para mis historias, etcétera, etcétera. El protagonista, otro que aparece en los relatos, el famoso Juli Tocho, que no se llama así, pero es un apodo, obviamente. Es una persona, pues como muchas personas hoy en día, donde prima la forma frente al contenido, ¿vale? Es una persona muy vacía, y este es uno de los problemas que nos generan las sociedades actuales, que nos exigen siempre. Aquí ya entramos más en las ideas de la frustración, las teorías de la frustración, la anomia, etcétera, etcétera. La sociedad nos exige unos estándares y nos da unas metas. Pues todos tenemos que ser ricos, guapos, tener un iPad, un iPhone, un iCoche, hay esto, hay lo otro, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene que ser atractivo, todo el mundo tiene que quitarse la camisa y ser capaz de rayar queso con el estómago, todo el mundo tiene, o sea, hay muchas exigencias en la sociedad actual de metas. Una educación, tienes que ser listo, rico, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿acaso tiene todo el mundo los mismos medios para conseguirlo? Pues obviamente no. Es decir, ¿por qué? Si lo socialmente necesario lo socialmente deseado es tener un coche, tener una educación, ¿por qué no todo el mundo tiene acceso a los mismos medios? Eso frustra, y esa frustración es la frustración anómica, criminología pura. Recordad que se pueden, según Merton, hay 5 respuestas adaptativas
bien rebelión, dice voy a cambiar todos los valores, voy a cambiar todos los medios, empezaremos desde cero, lo limpiaremos, pero rebelión, no en plan, voy a montar una quedada por Twitter y vamos a hacer un flash mob, todos vestidos de blanco, bailando Call Me Maybe para criticar la política del gobierno. Ya digo, rebelión, ¿vale? De la... Pues sí, nada, habéis entendido. También innovación significaría, bueno, las metas sociales molan, las vamos a dejar. Lo que vamos a cambiar son los medios, el trabajo. Ya hemos quedado que el trabajo no era para nosotros, ¿no? Ya hemos quedado que lo de levantarte por la mañana, coger el metro, etcétera, etcétera. Que eso no. Vale, pues innovamos, vamos a crear métodos alternativos, etcétera, etcétera. Robert Agnew también, podemos intentar aplicar ciertas teorías. Aparecen también menciones a las teorías de Robert Agnew, Strain Theory, la idea de los 3 tipos de estímulos, la pérdida de lo positivo, la no consecución de lo positivo, también relacionada con la frustración, en algunos casos estímulos tóxicos, como la preponderancia de mensajes nocivos, hostiles, etcétera, etcétera, etcétera. Robert Agnew hizo estudios con jóvenes y descubrió que una de las cuestiones que más importaban a los jóvenes era su estatus de masculinidad, es lo que yo llamo machoalfismo, ¿vale? En plan de, yo estoy aquí, yo soy el más chungo, chunguérrimo. No hay palabras para describir lo chungo que soy. Me hago fotos en el espejo así, ¿vale? Y con camiseta de tirantes. Y estoy rodeado de... Buah, todo mujeres. Por aquí, cochazo, no sé qué tal, cual. Soy un chungo que, vamos... O sea, ni se me mira la cara. Eso es la idea de masculinidad que representa... o de la que hablaba Robert Agnew para muchos jóvenes. Y esa idea de perder ese estatus también es muy frustrante. Eso puede ser un estímulo que lance al joven a la criminalidad. Haré lo que sea por mantener ese estatus de macho alfa en la manada. Lo que sea. Bien, bueno, esto también aparece reflejado en el libro, por ejemplo, hasta qué punto, cuando veáis si veis cuando veáis, implicamos que vais a comprar el libro, vamos a ser tan presuntuosos. Si leéis las historias del reality show Vaya Playa, lo de Vinilo, etcétera, etcétera, ya veréis como ahí es muy importante la idea de masculinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Otras teorías que también pueden explicarlo, pues por ejemplo, la teoría de la acción situacional, la Situational Action Theory de Wickstrom, ¿vale? Que nos habla también de una manera multifactorial de la existencia, el delito como un proceso de deliberación, ¿vale? En base a mis normas morales, vamos a ver si voy a cometer un delito o no. Si mi moralidad no asume la capacidad de cometer un delito, se entiende que jamás lo voy a cometer y no cuenta. Al igual que si la comisión de delitos para mí es un hábito, tampoco cuenta, ¿vale? Lo que le preocupa a Wickstrom son las personas que tienen una moralidad que en algún momento dado les puede permitir cometer un delito. Pues en ese caso podemos hablar de una relación entre lo interno y lo externo. La predisposición moral a la comisión de actos delictivos en relación con un entorno criminógeno o con un entorno con normas morales más líquidas o más debilitadas que favorecen la comisión del delito. Ya veréis cómo explico estas teorías en el libro, porque por ejemplo, para la exposición, para hablar del entorno, he utilizado la idea del reality show, donde todo es artificial, no es real, es un entorno distinto, donde las normas morales son bastante flexibles. Y si tenemos ya una persona como el tal Kulitosh, que parece que se le va mucho, como él dice en su cuenta de Twitter, que aparece en el libro, pues entonces vamos a ver hasta qué punto podría cometerse un delito. La victimología, recordad que también es importante hacer menciones a victimología, encontraréis varios procesos, y me gusta mucho reflexionar sobre la idea de víctimas que se convierten en autor, porque la relación entre la víctima y el delincuente no siempre es algo blanco y negro, no siempre es algo claro, es muchas veces una cosa un poquito que se retroalimenta. Y me gustaría, por eso he querido presentar en muchos casos las víctimas, devienen autores en muchos de los relatos. Hay un relato que se llama La venganza
de Yeleima. Yeleima es la novia de Julitocho que sale en el programa este que se llama Vaya Playa. Sara también tiene su venganza. Recordad el vídeo que salía ahí llorando, muy afligida, con música como muy triste de fondo, etcétera, etcétera. Nos contaba que había asesinado al hombre al que amaba, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más ha pasado. ¿Cómo reflexiono también sobre la violencia y el delito? Bueno, aquí esto lo he puesto sobre la foto de... ¿Vale? Mal rollo. De Hannibal Lecter, ¿vale? Pues también en sus pensamientos podemos encontrar, bueno, que además de pensar en judías y en Chantilly, también reflexionamos en el libro en diferentes relatos sobre la idea de la violencia patológica. Hoy, ¿cómo vamos de tiempo, por cierto? ¿Sí? Como la violencia patológica, el monstruo, la enfermedad mental, etcétera, 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 ¿vale? Hay relatos que hacen referencia a diferentes patologías, como el lobisomé de Vigo, el licántropo caníbal, o como Ismael Bukowski, el psicópata vigoréxico, que claramente está inspirado en el personaje de American Psycho, si alguien no se da cuenta. Gladys Milady, la actriz de Culebrones y Viuda Negra, etcétera, etcétera. Pues ahí también hay otra vertiente de la criminología que estudia la psicopatología, la violencia patológica, y aquí ya entramos en la idea de el estigma, el otro, el monstruo. Todas estas personas representan antropológicamente los que no somos nosotros, los otros, los seres monstruosos, los demonios populares, tal y como decía Cohen, ¿vale? ¿Tenemos una fascinación por el monstruo, sí o no? ¿Por qué nos encantan las pelis de psicópatas? ¿Por qué nos encantan las series que tratan el tema de la enfermedad mental, los asesinos múltiples? ¿Por qué venden tantos libros? ¿Acaso es nuestra fascinación por lo oscuro, esas partes más muchas veces como una parte más oscura del ser humano? No lo sé. También podíamos reflexionar de esto, cómo tratarlos. Y también hago referencias a la idea de criminología clínica. Hago referencias también al libro de César Herrero, que por cierto escribió el prólogo, un grandísimo profesional al que tengo muchísimo afecto, que trabaja en nuestra universidad. Pues él también habla de la criminología clínica como la criminología dedicada al tratamiento del delincuente. La criminología no es solo prevenir, también es tratar, ¿vale? Bueno, pero también ¿qué os voy a contar a vosotros? Al fin y al cabo. ¿Y qué más podemos encontrar en el libro? Ahí tenemos... No hay zombies en el libro, ¿vale? A lo mejor hay, desde un punto de vista metafórico, podríamos decir que sí, pero no hay zombies. He querido, primero, aquí encontráis, en dos relatos, he querido reflexionar sobre la criminalización. Vivimos en una sociedad en la que se está generando una sensación inminente de miedo al delito, pero la realidad criminal no es igual a la realidad criminal que transmiten los medios. Y en muchos casos también la idea de delincuente no es más que un artificio consensual creado por la sociedad a través de procesos de criminalización y etiquetamiento. ¿Y eso quién lo hace? ¿Tu prima de Barbate o los políticos? Pues al final lo hacen todos y también lo hacen los medios. Sí que existen algunos relatos, por ejemplo el de Dementia, donde hay una reflexión, es una idea sobre un cómic que aparentemente es un cómic como satánico, etcétera, etcétera. En el Reino Unido esas cosas les gusta mucho, lo de crear un pánico. Dios mío, nuestros jóvenes, quememos todos estos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay un relato donde reflexionamos sobre la cultura del control, la tecnología mediática del espectáculo, el etiquetamiento, el miedo al delito, etcétera, etcétera, etcétera. Y he utilizado la metáfora del cómic porque me gusta mucho el cómic, otra cosa. Bien. Vosotros sabéis que hace muchos años, hubo un pánico moral cuando el doctor Frederick Verdun publica un artículo, un psiquiatra americano, que se titula Seduction of the Innocent, ¿vale? La seducción de los inocentes.
Y después de haber hecho un estudio, él indicaba que en los 40, 50, que los cómics lanzaban a los jóvenes a la delincuencia juvenil, porque eran tan violentos que transmitían un mensaje de violencia extrema. Los cómics de miedo de los 50, que era una cosa como que decías, pero bueno, pues aparentemente eran muy violentos. Y también los cómics de superhéroes, que incluso lanzaban mensajes antipedagógicos. Incluso criticaba mucho, aparentemente los cómics según comentaba en el estudio, los cómics de Batman transmitían una visión torticera y perversa de los roles y la familia porque contenían un mensaje homosexual. Porque él decía que Batman y Robin estaban